Hola a todos. En el día de hoy vamos a ver la poderosa oración de Jacob que se encuentra en el libro de Génesis en el capítulo 32. Les habla Rocío Figueroa. Acompáñenme en este estudio y vamos a descubrir esos ingredientes fundamentales de esta oración que van a ser poderosísimos para nosotros. Empecemos entonces a mirar el antecedente, a ver, el contexto en el que se encuentra esta oración. Primero que todo, nosotros podemos decir que si miramos desde el capítulo de Génesis 31, vamos a ver que habían unos conflictos entre Jacob y Labán. Si usted conoce más o menos la historia de Jacob y Labán, usted sabe que Jacob fue aquel que engañó a su hermano Esaú para obtener la bendición de la primogenitura. Entonces Esaú prometió que lo iba a matar, que después de que el padre muriera lo iba a matar. Entonces él y su madre, previendo esa situación, enviaron a Jacob que se fuera para donde el tío Labán. Entonces él se va para donde el tío Labán, pero él que había sido engañador, ahorita es engañado por el tío Labán. El tío, primero que todo, hace un trato con su suegro de que iba a trabajar 7 años para que le diera a la mujer que él amaba, que era Raquel. Y entonces cuando ya se fue a casar, pues le dio fue a Lea. Entonces a él le tocó trabajar otros 7 años para poder obtener a Raquel. Y después de estos, haber trabajado estos 14 años, continuó trabajando 6 años más, casi 7 años más, para poder tener algo de salario, para que algo fuera para él. Y durante todo ese tiempo, Labán le cambiaba el salario, hacía una cosa, hacía otra, con tal de no pagarle lo que era justo a él. Entonces, después de que todas esas cosas sucedieron y que de todas maneras la mano de Dios estaba con Jacob, pues empezaron a haber todavía muchos más conflictos, porque dice la palabra en Génesis capítulo 31, que oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Entonces estaban molestos porque veían la bendición que había en Jacob. Y además, entonces dice allí el verso 2 que miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. Es decir, cuando típico Labán se presenta aquí como el típico adversario, aquel que con engaños lo seduce a uno y al final termina engañándolo y termina esclavizándolo a uno y poniéndolo en una condición de esclavitud. Y a pesar de que se esté con esa esclavitud, como parece que nada es lo suficiente. Y si usted continúa con su identidad y pegado al Señor y el Señor le bendice, como que entonces ahorita dice que todo lo que usted tiene se lo ha robado, que todo lo que usted tiene le pertenece. Y es típico, es siempre nosotros vemos todo esto repetirse y repetirse con el pueblo de Dios y con aquellas personas que buscan del Señor. Así que Jacob está aquí analizando toda la situación. Mis yernos dicen que todo lo que yo tengo le pertenece al papá. Mi suegro no me quiere y ya las cosas se han cambiado mucho. Y además ahorita Dios me dice, como dice el verso 3, también Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres, a tu parentela, y yo estaré contigo. Eso es fundamental, ¿no? Esa es la glorificación que nosotros tenemos cuando Dios está con nosotros. Esa es nuestra gloria. Y si usted vio el video de predestinación, que se lo recomiendo, allí hay un esbozo muy, muy interesante acerca de todo esto cuando Dios promete estar con nosotros. Ahora bien, en el verso 4 del capítulo 31 dice que, pues, habiendo visto todas estas cosas, Dios le dice: váyase, viendo el problema con el suegro, el problema con los yernos. Entonces Jacob lo que hace es que va a un campo y invita a sus 2 mujeres que vayan allí a ese campo y entonces les explica la situación. Y entonces en el verso 6 le dice: vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. En alguna manera es como que él sí ha querido hacerle mal, pero no ha podido porque Jehová no ha permitido que le haga mal. En el verso 8 dice: si él decía que las pintados, hablando del ganado, ¿no? Cuando, acuérdense que él trabajó 14 años por sus esposas y después siguió trabajando otros casi 7 años por obtener algo para él, entonces, y para sus hijos. Entonces hacían el trato como si el ganado sale pintado, si no sale pintado, si sale listado, no sale listado. Es decir, cada una de esas características. Entonces él aquí les está explicando a ella, ¿no? Les dice: si él decía: sí, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados.
Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios, les explica él a ellas, el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo y alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, él está diciendo, no solamente es solo yo lo estaba observando, sino que además el ángel me dijo en sueños, el ángel de Jehová, Jacob, y yo dije, heme aquí, y él dijo, alza ahora los ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Discúlpeme. Estoy indispuesta, un poco enferma de la garganta. Entonces, ¿qué aparece aquí? Aquí se está haciendo una referencia que cuando el Señor se le aparece a él en sueños, le dice, yo soy el Dios de Betel. ¿Y qué es Betel? Si nosotros queremos saber de qué se está refiriendo, y no le dice solamente eso, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Por lo tanto, levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Entonces, cuando el ángel de Jehová se le presenta, él está diciendo, yo soy aquel con el cual tú hiciste un voto, ese Dios que se te apareció allí en Betel, por tanto ahora obedece mi voz y sal y vete a la tierra de tu nacimiento. ¿Cuál es esto exactamente y el voto que él hizo? Eso lo encontramos en Génesis capítulo 28 del verso 18 al 22. Podríamos verlo desde el verso 10 donde dice la palabra que ¿qué es lo que está pasando ahí en el contexto? Cuando Jacob venía huyendo de Esaú para ir hacia la tierra donde estaba Labán su tío, Dios se le aparece a él en un lugar y dice la palabra allí en el capítulo 28 a partir del verso 10 dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó las piedras de aquel paraje y lo puso en su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y dice el verso 13, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. En otras palabras, el Dios de tu abuelo y de tu padre. Y también le dice allí Jehová, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Eso es tremenda promesa la que le hizo a él. E interesantemente, porque él venía huyendo de haber acabado de hacer algo y ya había recibido la bendición de su padre. Y ahorita el Señor se le estaba presentando y le estaba diciendo, yo soy el Dios de tus padres. Y te estoy diciendo que esta tierra va a ser tuya y que tú vas a ser bendición para todas las naciones, para todas las naciones de la tierra. Bueno, cuando pasó eso, dice el verso 15, he aquí, continúa el Señor Jehová diciéndole, he aquí, yo estoy contigo. Eso es glorificación. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que yo te he dicho. Esto es gloriosísimo y tiene mucho que ver con el video que yo hice de promesas de Dios para vencer en la predestinación, porque allí tocamos ese tema, ¿no? De que Dios, antes de que nosotros nos formase, Él ya nos había dado un propósito y nos santifica para ese propósito. Y nos justifica y nos llama y después nos justifica y después nos glorifica, que es que quiere estar con nosotros. Bueno, exactamente aquí lo que le está haciendo con Jacob es que le está revelando todo esto. Le está diciendo cuál es el propósito y yo voy a estar contigo, yo voy a glorificarte porque yo voy a estar contigo y me voy a
ocupar de que todo lo que yo te he dicho que se va a hacer, se haga. Eso es técnicamente lo que le está diciendo. Entonces en el verso 16 de este capítulo 28 de Génesis le dice la palabra que despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Así que eso es lo que significa la palabra Betel. Él le puso a este lugar Betel porque la palabra Bet es casa, él es Dios, entonces casa de Dios, eso significa Betel. En el verso 18 dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra en la que había puesto su cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Qué interesante, ¿no? Luz y ahorita casa de Dios. E hizo Jacob voto diciendo, aquí hay este voto célebre, que en alguna ocasión vamos a tener que hacer un estudio de los votos que hay en las escrituras, donde él dice, si fuere Dios conmigo y me guardare de este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Ese fue el voto que hizo Jacob. Así que a eso se refiere cuando estábamos diciendo en el capítulo 31 que él llama a las esposas y les dice el problema con sus hermanos, el problema con su padre, todo lo que me han engañado, todo el problema que ha habido, mas sin embargo el Señor me ha guardado y además el Señor se me ha presentado en sueños y me ha dicho, yo soy el Dios de Betel, del lugar donde me encontré contigo y tú me hiciste un pacto, ahora váyase a la tierra. Entonces les está explicando eso para que ellas como que estén en la misma sintonía con él y puedan emprender el viaje y vayan hacia donde tienen que ir. Entonces sigue la respuesta de las esposas. Entonces dice el verso 14 del capítulo 31 de Génesis que respondiendo Lea y Raquel le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestros padres? No nos tiene ya como extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio. Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro Padre nuestra es y de nuestros hijos, ahora pues haz todo lo que Dios ha dicho. Entonces ellas estuvieron de acuerdo con que se fueran de allí, que se fueran porque definitivamente lo que Jacob estaba diciendo era cierto. Entonces aquí es donde empieza el proceso de la huida de él. Él ya toma la decisión, ahora sí, entonces ya estoy de acuerdo con mis esposas, entonces nos vamos a ir de aquí. Entonces dice el verso 17 que entonces se levantó Jacob y subió a sus hijos y a sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido el ganado de su ganancia que había obtenido en Padan Aram para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Entonces aquí ya hay un pequeño conflicto. Se dice que en la antigüedad, de acuerdo a algunas excavaciones arqueológicas y unas inscripciones que encontraron, era costumbre en esas tierras que en el tiempo de los patriarcas, que si un padre, por ejemplo, tenía unos dioses y después la hija se quedaba con esos dioses, el esposo de ella podía venir a reclamar todo lo que le pertenecía a ese padre, dejando sin herencia a los hijos, es decir, que terminaba la herencia en manos del esposo de sus hijas. Algo así, según dicen los estudios bíblicos, pero el punto es que aquí, por alguna razón, ella decide robarle los ídolos a su padre. Entonces en el verso 20 dice que de alguna manera también Jacob engañó a Labán porque no le quiso hacer saber de que se iba a ir. En el verso 21 dice, y huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. Ahora bien, eso es interesante que dice que él decide huir hay un adversario, hay un enemigo, hay alguien que lo quiere esclavizar, como es Labán, porque él ya había intentado incluso irse y Labán no lo dejaba ir. Siempre salía con otra cosa y con otra cosa porque de alguna manera, aunque
Aparentemente él estaba ahí trabajando, estaba como esclavizado, estaba contra su voluntad. Así que él decide ahorita salir de allí, de toda esa situación, y llama mucho la atención que él se levanta y pasa al Éufrates y se dirige al monte de Galaad. Esto, cuando se pasa un río, eso es una simbología de bautismo. ¿Usted se acuerda cuando Nicodemo fue a buscar al Señor Jesucristo a medianoche y le dice, yo sé que has venido de Dios porque nadie hace las cosas que tú haces? Y el Señor le dice que era necesario que naciera de nuevo, que era necesario que naciera de agua y de espíritu. Aquí el Éufrates representa nacer del agua. Es como cuando uno mira a lo lejos y dice, yo necesito salir de este viejo yo, de esta vieja circunstancia de engaños, de esta vieja circunstancia de mentiras o de esta vieja circunstancia de todas estas otras cosas del pasado, y yo necesito salir y me es necesario nacer de agua y del espíritu. Y aquí este Éufrates representa como que yo voy a nacer ahorita del agua, tengo que cruzar este Éufrates. Entonces dice que se dirige al monte de Galaad. Y al tercer día, que es notorio, ¿no? Esto del tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo, cuídate que no hables a Jacob descomedidamente. Es decir, ya el Señor le advirtió, usted no va a hacer lo que usted quiere con Jacob. Así que de todas maneras él siguió. Dice el verso 25, alcanzó pues Labán a Jacob y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho? Que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra. Y una vez más, usted va a empezar a ver la característica de Labán. Para Labán, las hijas son de él, los nietos son de él, todo lo que él tiene es de él, y técnicamente a él no le pertenece nada. Y es lo típico del enemigo. Es decir, nosotros aparentemente con él no tenemos nada, no hay posibilidad de tener algo. Sin embargo, dice aquí la palabra que en el verso 27 que él le continúa diciendo, ¿por qué te escondiste para huir y me engañaste si no me lo hiciste saber para que yo te despida con alegría, con cantares, con tamborín y con arpa? Eso nunca iba a suceder. Y me llama la atención eso de tamborín y arpa, porque es típico. Acuérdese que cuando se habla de Satanás, que tenía tamborín, arpa, el adversario, discúlpeme, no está en paz con nosotros. El adversario está en conflicto con nosotros. Él no nos va a dejar ir. Él quiere que nosotros estemos en un estado de esclavitud. Así que él continúa diciéndole, ¿no? Labán dice, pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho. De alguna manera es como que tienes que tener miedo. Lo que hiciste está muy mal. Y en el verso 29 dice, poder hay, y escuche esto, lo que él le dice, eso es como una forma de infringir miedo, poder hay en mi mano para hacerlos mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, te guarda de que no hables a Jacob descomedidamente. Entonces, el enemigo no puede hacer con nosotros nada si Dios no se lo permite. A veces Dios le permite hacer cosas, y siempre que le permite hacer algo, finalmente esto va a redundar para nuestro bien en alguna cosa. Si nosotros estamos en la plena confianza de que todas las cosas obran para bien para nosotros. De eso usted encuentra, hay otro video en las promesas de Dios para vencer que usted puede ver acerca de esto. Y bueno, entonces continúa en el verso 30 de este capítulo 31, que dice en la palabra, y ya que te ibas, ¿por qué tenías deseos de la casa de tu padre? ¿Por qué me has hurtado mis dioses? Y se acuerda lo que le había dicho a usted, que aparentemente eso hacía que él pudiera reclamar todo lo que pertenecía a Labán y dejar a sus hijos sin la herencia de su padre. Entonces Jacob le dice, respondiendo Jacob dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza tus hijas. Es decir, le está explicando primero la razón por la que huyó. Y en el verso 32 le dice, aquel en cuyo poder halles tus dioses no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Y aquí es donde está cuando a veces nosotros hablamos las palabras muy a la ligera. Porque
Hay la historia de un rey en las escrituras de que él dijo, el primero que salga a recibirme, ese muera como un voto, y efectivamente tuvo que matar a su hija. Y no porque Dios le hubiera pedido eso, el Señor nunca le hubiera pedido eso, pero aquí también está el que quiera que tenga lo que es tuyo, pues que muera. Y a quien más él amaba era Raquel. De todos, a quien más amaba, y lo vamos a ver mucho más adelante por la forma como él llega ante su hermano, a quien él más amaba siempre fue a Raquel. Así que bueno, dice que entró pues Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea, en la tienda de las dos siervas. Recuerden que él tenía 4 esposas, no solamente tenía a Lea y a Raquel, sino a las siervas de cada una de ellas, con las cuales también había concebido hijos. Y entonces entran todos y también entra a la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Como para entonces es tenido como algo no limpio, ¿no? Que cuando una mujer está con la costumbre de las mujeres, con la menstruación, entonces pues regularmente no se acercan a una mujer que está así, ni ella se sienta donde ellos se sientan, ni se acuestan junto con su esposo cuando está así. Entonces sencillamente ella se disculpa, pero ella tenía allí escondidos esos ídolos. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Entonces ya Jacob se enoja, dice el verso 36, y riñó con Labán, y respondió Jacob y dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues que has buscado en todas mis cosas, que has hallado de todos los enseres de tu casa. Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos y juzguen entre nosotros. En otras palabras, a ver, que se vea lo que tú me estás diciendo, lo que me estás juzgando. Y entonces ya empieza Jacob a decirle, era como el tiempo de decirle, estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño. Lo hurtado así de día como de noche. Y a mí me lo cobrabas. Cualquier cosa que se robaban, a él se lo cobraba, se lo sacaba. De día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. En otras palabras, yo trabajé realmente, honestamente, fuertemente, di todo de mí. Y en el verso 41 dice, así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Entonces, pues Labán mismo se lo había contado. Entonces ahorita Jacob sabía lo que había pasado y la razón por la que él no podía tocar a Jacob. Así que entonces ante esta situación, porque sí había una preocupación con Labán, es decir, ¿qué puede pasar después? ¿Qué tal que de pronto venga Jacob y me quite las cosas después? Entonces dice el verso 43, respondió Labán y dijo a Jacob, las hijas son hijas mías y los hijos, escuche esto, lo que está diciendo Labán, está diciendo todo lo que tú tienes es mío. Dice, las hijas son hijas mías y los hijos, hijos míos son. Y las ovejas son mis ovejas y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? En otras palabras, es todo mío, pero como ellas son hijas mías, pues no voy a quitar esto. Mas, sin embargo, le dice en el verso 44, ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo y sea por testimonio entre nosotros dos. Él tenía el temor de que después Jacob le fuera a quitar lo que él tenía. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Y dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedras y tomad piedras. E hicieron un majano, eso es como un amontonamiento de piedras. Y comieron allí sobre aquel majano. Y lo llamó Labán Jegar Sauduta. Y lo llamó Jacob Galaad, por eso se dice el monte de Galaad. Entonces, pero significaba lo mismo. Porque Labán dijo, este majano es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Galaad, que es como un montón de piedras que se levantan para testimonio. Y Mispa, por cuanto dijo, atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro.
si afligieres a mis hijas o si tomares otras mujeres, además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Entonces quiso como que se lo voy a poner un poquito complicada para el futuro. Más sin embargo, para Jacob era suficiente. Dijo más Labán a Jacob, he aquí este majano y he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano ni de esta señal contra mí para mal. Así que sí había una preocupación de Labán con que Jacob no fuera a reclamarle las cosas que tenía. Dice el verso 53. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros. ¿Quién era Nacor? Estamos hablando del hermano de Abraham. Entonces dice, juzgue entre nosotros el Dios de sus padres, y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac, su padre. Dijo, pues no soy tan seguro cuál sea el Dios de ustedes, pero yo sí sé una cosa, yo temo al Dios de mis padres y yo juro por el Dios de mis padres. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan y durmieron aquella noche. La razón por qué comieran pan ante esa situación, acuérdense que estaba el pacto de sal. El pacto de sal es que cuando uno se sienta a comer comida de sal con otra persona, queda enlazado de proteger a la otra persona, no hacerle daño, sino al contrario, proteger a la otra persona. Verso 55, y se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos y a sus hijas y los bendijo y regresó y se volvió a su lugar. Entonces, ese es todo el preámbulo de dónde viene la oración, porque no hemos tratado todavía la oración, pero es que es importante conocer el preámbulo. Cuando se conoce el preámbulo, se sabe la razón de esta oración. Entonces, les dije que cuando él salió, él cruzó el Éufrates, y eso es como una simbología de hacer un bautismo en agua. Pero no es suficiente cuando nosotros tenemos un bautismo de agua, claro, como el Señor Jesucristo dijo que era necesario nacer de agua y de espíritu. Y entonces, ahora Jacob va a nacer de espíritu. ¿Y cómo se puede dar eso de una manera como que clara y precisa? Primero es que nosotros tomamos la decisión de decir, acuérdense que el bautismo es una simbología de muerte. Cuando uno se bautiza, cuando uno se bautiza, acuérdense que el bautismo tiene que ser completamente sumergido en agua. Entonces es como decir, yo muero, yo soy enterrado en el agua, y cuando yo salgo revestido de Cristo, revestido de Dios. Entonces, usted lo ve también en la salida del pueblo de Israel de Egipto. Ellos primero cruzan el Mar Rojo y ellos después tienen que cruzar el Jordán. Entonces, cruzar el Mar Rojo es una simbología del bautismo en agua, pero cruzar el Jordán es una simbología del bautismo en el Espíritu. De igual manera, aquí pasa lo mismo con Jacob. Jacob primero cruza el Éufrates y no pasa nada, está bien, es una simbología. Y cuando usted hace un bautismo en agua, es como declarar públicamente que usted deja atrás algo, y que usted ya no es más como eso, y que usted quiere morir a esas situaciones. Pero cuando se trata de un bautismo en el Espíritu, eso requiere de que usted tenga una plena decisión en su alma y en su espíritu de servir a Dios y de ser una nueva criatura. Aquí es una plenitud de adentro. Es como si el bautismo en agua requiriera de que nosotros como personas nos vamos a comprometer en algo, pero después yo comprometo mi alma y mi espíritu a mantenerme en el lineamiento de este nuevo hombre que voy a ser. Bueno, y eso es lo que nosotros vamos a ver aquí a partir de este mismo capítulo, perdón, del capítulo 32. Hemos estado trabajando en el capítulo 28, en el capítulo 31, ahorita en el capítulo 32, donde la palabra nos habla de que Jacob lucha con el ángel en Peniel. Esa palabra Peniel significa cara a cara con Dios. Y observemos lo que dice allí desde el verso 22 de este capítulo 32. Dice la palabra, y se levantó aquella noche, es decir, ya pasó lo de Labán, ya se retiraron, ya ellos se fueron. Y ya él viene ahorita a cierto punto, pero acuérdese que él está huyendo de Labán, el que lo acaba de engañar, pero va ahorita a encontrarse con su hermano a quien él le había engañado. Él ahorita en este momento acaba de pagar en lo físico todo lo que él había hecho a su hermano Esaú. Él había engañado a su hermano Esaú, ahorita
su tío Labán lo engaña. Y en toda esta circunstancia, en toda esa situación, ahorita él va y se tiene que encontrar con su hermano Esaú, que había prometido que lo iba a matar. Entonces no era una cuestión sencilla. Realmente él tenía miedo de irse a encontrar con el hermano, pero él ahorita quería ser una nueva criatura, una persona completamente diferente. Entonces aquí, en este contexto en el que nos encontramos, en el capítulo 32 de Génesis, y en el verso 22 dice la palabra, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado, el arroyo de Jacob. O otra vez agua, iban a pasar el agua. Pero es interesante que toma a todos ellos porque en el verso 23 hace claridad, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. En ambos casos los hace pasar a todo lo que tiene. Y a veces eso es el problema que nosotros tenemos en la cuestión del bautismo. Es que a veces parece que pasamos una parte y no pasamos todo. Se parece que, ok, Señor, yo quiero morir al antiguo hombre en lo que tiene que ver con, no sé, con mi relación contigo, pero no mi relación de pareja, pero no en mis finanzas, pero no en... Pareciera que nosotros quisiéramos dejar viva otra parte de nosotros. Y cuando usted ve todo el mensaje de la Escritura, el mensaje de la Escritura no es un mensaje que nosotros cambiemos. El mensaje de la Escritura es un mensaje que nosotros muramos, a que tomemos la cruz y sigamos al Señor Jesucristo. Y nadie toma una cruz a menos de que eventualmente va a clavar esa cruz y en ella va a morir. Así que aquí vemos a él que él, digamos que ya una parte de él ha muerto, ya ha dejado atrás a este engañador que lo tenía preso y ahora él se va a encontrar ahorita con su pasado, con su situación, con lo que él había hecho de engaño también. Así que él hace pasar a todo lo que tiene este arroyo y dice, lo tomas pues y hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Entonces, él se quedó peleando su bendición. Y allí es donde está el bautismo en espíritu. Es cuando nosotros tomamos una decisión de que nuestro nombre sea cambiado. Si antes nuestro nombre era mentira, mentiroso, ahora nuestro nombre tiene que ser verdad. Si antes nuestro nombre era ladrón, ahorita tiene que ser, no sé, rectitud. Si antes era necedad, ahorita sabiduría. Nosotros necesitamos renacer verdaderamente, ser una nueva criatura verdaderamente. Así que él decidió pelear su bendición. Él decidió morir no solamente a lo físico, sino dentro de él, él quería ser una nueva persona. Esa es la decisión que él toma cuando él empieza a pelear su bendición, a orarle a Dios, a esperar ser bendecido y decir, me voy a quedar aquí hasta que Dios me bendiga. Yo no voy a pasar de aquí hasta que Dios me bendiga. Entonces dice la palabra allí en el verso 25, el capítulo 32, y cuando el varón, leamos desde el 24, porque dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje del muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y el ángel le dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Es decir, eso es pelear una bendición. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. No porque él no supiera, sino porque quería que él tuviera claridad con lo que le estaba diciendo. No que Dios no sepa. Acuérdate que está peleando aquí con el ángel de Jehová. Es decir, con una teofanía, con una manifestación física de Dios. Entonces le dice, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Eso es lo que significa la palabra Israel. Ahora le pregunto yo a usted, ¿es usted Israel? Debería. Todos nosotros somos Israel. Yo soy Israel. Porque cuando yo tengo un conflicto, un problema, alguna situación, lo primero que tengo que hacer es ir a buscar a Dios para que Él sea mi ayuda y mi soporte y pelear mi bendición, pelear mi liberación, pelear mi sanidad, pelear lo que sea que necesite. Y busco a otros para junto con ellos vencer. Es decir, es mi comunidad, es mi iglesia, es mi gente, es mi familia, son aquellos que creemos en el Señor. Entonces, eso es lo que significa ser Jacob en lo espiritual. Volvamos una vez, porque él responde, ¿cuál es tu nombre? Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, porque ese nombre Jacob ahorita tenía un significado de engañador, él había sido engañador. Sino Israel, porque has luchado con Dios. Eso no es contra Dios, eso es junto con Dios. Has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó,
y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Interesante porque el varón le pregunta por el nombre, le cambia el nombre, él ahorita le pregunta el nombre, pero el varón el ángel no le responde. Y dice el verso 3, el verso 30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Así que claramente es una teofanía de Dios. Es el ángel de Jehová, es lo que nosotros llamamos el verbo de Dios. Ahora bien, es supremamente hermoso, es supremamente interesante ver lo que pasó. Él habló con Dios, él oró allí. Él le dijo claramente al Señor, no te dejaré si no me bendices. Primero tomó la iniciativa y la intención. Yo me voy a quedar aquí luchando solo hasta obtener mi bendición. Y cuando aparece Dios, le dice, yo no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Y allí es donde tiene la conversación con el ángel y se le cambia su nombre. Eso es lo que nosotros necesitamos. Eso es nacer de nuevo, tener un nuevo nombre. Si antes era, no sé, tristeza, desolación, cualquier otra cosa, no. Ahora nosotros en el Señor tenemos un nuevo nombre porque hemos nacido de nuevo. Hemos completamente renacido de nuevo. Ahorita somos unas nuevas criaturas. Y dice la palabra, pues que, y cuando él hubo pasado Peniel, y salió el sol, él cojeaba de su cadera. Y por esto es que pues, los hijos de Israel no comen de ese tema. La respuesta, y eso es importantísimo y todo en todas las oraciones que hemos visto, aunque parece que esta oración es supremamente corta, pero supremamente significativa y de gran valor porque él luchó con el ángel hasta que alcanzó su bendición. Nosotros vemos la respuesta. ¿Qué es lo que sucedió después de eso? Según el verso 33, hay una reconciliación entre Jacob y Esaú, porque como dice la palabra, aún el Señor hace que nuestros enemigos estén en paz con nosotros. Entonces dice la palabra ahí en el verso 33, alzando Jacob sus ojos, miró y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Siempre que usted ve el número 40, 400, allí hay una prueba. Y él acaba de tener su bendición, de habérsele cambiado su nombre. Y acá viene el hermano que había dicho que lo iba a matar y viene con 400 hombres. Lo primero que se puede pensar es, ok, las cosas ya se pusieron otra vez complicadas. Y dice que entonces él repartió los niños entre Lea, Raquel y sus dos siervas. Y como él amaba a Raquel más que a ninguna otra, entonces lo que hizo fue que primero puso a sus siervas y a sus hijos. Y después puso a Lea. Y después puso por último a Raquel con su hijo, que en ese tiempo era solamente José, tenía 11 hijos en ese momento, porque ya después de eso es que él tiene a Benjamín. Y entonces dice la palabra que sencillamente cuando él pasa adelante, él se hace adelante de todos ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Aquí hay otra enseñanza muy importante y es que cuando usted peca contra una persona, usted se hace sierva de esa persona. No sé si usted me logra entender esto. Si yo le hago mal a alguien, yo me vuelvo siervo de esa persona hasta que esa persona me perdone y hasta que esa persona ore a Dios por mí y me libere del mal que yo hice. Es por eso que la palabra en el libro de Santiago dice que nosotros tenemos que confesarnos nuestros pecados unos a otros. La oración del justo puede mucho, a eso es que se refiere. Es decir, si yo hago un mal contra usted, por más que yo vaya y le pida a 30 pastores que oren por mí, eso no es lo que me libera. Lo que me libera a mí es que yo reconozca el pecado que yo hice contra alguien y que vaya donde esa persona, le pida perdón y esa persona me perdone. Y si esa persona, porque pueda que me perdone de dientes para afuera, pero lo ideal es que esa persona ahora yo le diga, por favor, oras por mí. Y ya ahí sí queda muy difícil. Si me perdonó dientes para afuera, ya perdió toda posibilidad de acusarme delante de Dios, delante del juez eterno, porque ahora va a tener que orarle al Señor y decir que me bendiga. Entonces, cuando usted peca contra alguien, usted se vuelve siervo de esa persona contra la que peca. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Él, como ve que viene su hermano con esos 400 hombres, entonces él organiza como que organiza todo. Él se pone adelante, aquí sus siervas con sus hijos, acá Lea no era precisamente la mujer que él más amaba, con sus hijos, y por último Raquel a la que más amaba con sus hijos. Como que yo creo que pensó, tiene más posibilidades de huir si algo pasa aquí. Y dice que, pero lo que sucedió, ¿no? En ese momento, dice el verso 4, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron.
Eso lo hace el Señor. Allí es donde está, es decir, así como él le había dicho a Labán, cuídate de ir a hablar descomedidamente a Jacob, de igual manera puso en el corazón de Esaú perdón, perdón. Mas sin embargo él sabía que como había pecado contra Esaú su hermano, eso lo volvía como su siervo. Y dice el verso 5, y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron, y vino Lea con sus niños, y se inclinaron, y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron. Esaú le dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Es por eso que el Señor nos pide no pecar. Cuando usted peca, usted se vuelve siervo de aquel a quien usted comete pecado. El Señor nos ha llamado a ser libres, a que nos mantengamos en libertad. Toda la historia de la Biblia se puede resumir en dos cosas. En una, en que Dios quiere sacarnos a nosotros a libertad, no quiere que seamos un pueblo esclavo. Y la otra, en la relación de un esposo con una esposa, la infidelidad de ella y cómo él la ama hasta la muerte y muere y resucita para volverse a casar con ella. Usted puede ver todo esto resumido allí. Entonces, en una de esas que es el de la libertad, Dios nos ha llamado a libertad, no nos ha llamado a esclavitud. Por lo tanto, no pequemos contra nuestros hermanos. Y dice el verso 9 que después, y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti todo lo que es tuyo. Porque claro, él está diciendo, yo soy siervo tuyo, como quien dice, haz lo que quieras con nosotros. Y él le está diciendo, no, yo tengo suficiente, yo no quiero nada tuyo. Además porque él le traía muchos presentes. Entonces, y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Y esto es bonito porque es como cuando usted hace la bendición sacerdotal que dice, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Entonces, le dio paz, apareció, es como si Dios hubiera aparecido allí y le hubiera dado paz. Entonces él dice, acéptame lo que vengo. Y además es justo, porque cuando nosotros pedimos perdón y cuando nosotros sabemos que hemos cometido un error, lo justo es retribuir y pagar lo que nosotros hemos hecho mal. Así que él le dice, acéptate, ruego mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío, e insistió con él y Esaú lo tomó. Pero seguía algo más que es interesante, porque Esaú dijo, ok, anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y en otras palabras, va a haber problemas y se van a morir mi ganado, por favor, déjame que yo llegue después a seguir. Y Esaú dijo, ok, te dejaré ahorita entonces de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, no, gracias, halle yo gracia en los ojos de mi señor. Y entonces ya Esaú dijo, ok, se volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó su nombre aquel lugar Sucot. Y eso es interesante porque así se llama la última de las fiestas del Señor, la fiesta de Sucot, la fiesta de los tabernáculos. Y es eso, es como salir del mal y hasta que usted llega a un sitio donde ya usted reposa, donde ya usted se goza, donde usted ya tiene una fiesta, ya ha salido de todas las demás cosas. Así que dice la palabra ahí en el verso 18, el capítulo 32, después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda de la mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. Él es Dios y esto es el Dios de Israel. Así que ya no era el Dios de Jacob, era el Dios de Israel. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Y espero que haya sido de bendición para usted. Y si lo fue, recuerde, dele like, comente, comparta, suscríbase al canal. Y vamos a seguir analizando esas oraciones célebres que traen para nuestra vida detalles muy importantes. Mil y mil bendiciones. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Nos vemos en un próximo estudio. Bye.